Llega una nueva edición, Espacios Vividos. Es que, fíjense, empiezo con una sonrisa porque es un sitio tan bonito al que vamos a ir y seguro que a través de la geografía la vemos de otra manera. Bueno, sepan ustedes que ha habido unas jornadas de campo del Grupo de Geografía Física de la Asociación Española, en este caso de los geógrafos, y que ahí ha estado, como no podría ser de otra manera, pues uno de los nuestros, el profesor Francisco Pellicer. Saben ustedes que él forma parte del Departamento de Geografía de la Universidad, que además coordina este Espacios Vividos y que últimamente además, pues ese saber que va adquiriendo lo transmite también con todos los telespectadores de esta casa. Paco Pellicer, buenos días. Buenos días. ¿Y dónde, la pregunta millón es, ¿y dónde ha ido a parar esta jornada de campo del Grupo de Geografía? ¿A qué lugar magnífico de este país? Pues a la Isla Bonita, que es como se conoce a la isla de La Palma, que es una isla maravillosa en todos los aspectos. Es una enciclopedia abierta. Puedes aprender un montón de cosas recorriendo una isla que de norte a sur pues tiene unos 47 kilómetros y tiene de todo. En este caso nos hemos reunido 60 geógrafos de toda España, geógrafos físicos, es decir, especialmente los que estamos dedicados a los aspectos relacionados con la geomorfología, el clima, la vegetación, los riesgos naturales, etcétera. Todos estos aspectos físicos que están en la naturaleza y los hemos analizado desde un punto de vista también humano. Es decir, en la medida en que todos estos factores alteran o condicionan la actividad humana, porque la geografía tiene esa doble vertiente en la que son las ciencias físicas de la Tierra y las ciencias sociales de la cultura. Entonces nos hemos reunido 60 especialistas. Curiosamente, si miramos el rango de edad, pues había un señor de 86 años, y había unas jóvenes estudiantes de cuarto curso de Alicante y de La Laguna. Entonces ese profesor, ese viejo profesor, es nada más y nada menos que Eduardo Martínez de Pisón, que fue catedrático en las Canarias, en La Laguna, y posteriormente ha desarrollado su vida en Madrid, en la Universidad Autónoma, pero que está profundamente vinculado con Zaragoza por lazos familiares, pero sobre todo por su inmenso amor a las montañas. Y hace unos días pues lo teníamos aquí en la manifestación en contra de la unión de las estaciones, con una humildad increíble, dando su criterio. Bien, pues Eduardo Martínez de Pisón yo lo conocí en la isla de La Palma en 1984. Él organizó, al poco de estar allí, organizó unos cursos de geomorfología volcánica, entendiendo que éramos muchos los jóvenes, entonces, profesores de geografía física, que sabíamos poco de vulcanismo y que en las Canarias pues teníamos allí un tesoro por descubrir. Así que yo conocí a Eduardo Martínez de Pisón con un grupo de jovencísimas becarias, profesoras ayudantes, etcétera, y 40 años casi más tarde, pues nos hemos vuelto a reencontrar, Eduardo, y estas becarias pues son catedráticas, algunas ya jubiladas, es decir, ha pasado, en estos 40 años ha pasado mucho, se ha aprendido mucho, se ha estudiado mucho. Y estas personas son las que se han juntado para ofrecernos al resto de los geógrafos españoles buena parte de su conocimiento y ayudarnos a descubrir y a debatir y a buscar soluciones a los desafíos que ahora tienen. Y quiero subrayar que han sido la Universidad de La Laguna y la de Gran Canaria. Ambas son dos universidades en dos provincias, dos islas distintas, que han trabajado codo con codo de una manera magnífica
Entonces, tanto Carmen Romero como Inma Pérez Chacón, que han sido las dos que han liderado el tema, aplauso para ellas por su buen trabajo y su buena coordinación. Y además han movido a un montón de profesores de las distintas universidades que nos han contado sus investigaciones sobre vegetación, sobre clima, sobre geomorfología, etcétera. Pero también nos han puesto en contacto con personas de la administración que tienen responsabilidades políticas y técnicas en lo que es la gestión de ese territorio. Bien gestionando los parques o las zonas naturales protegidas, bien atendiendo de manera casi inmediata a esta emergencia que ha surgido con este volcán que en el año 2021 pues asoló buena parte de aquellos lugares. Y me gustaría contaros cómo hacemos el trabajo de campo, porque ¿cómo no se trabaja, ¿no? ¿Qué es esto del trabajo de campo? No vamos con el jiji, jaja, nos ponemos el gorrito para que no nos queme el sol, nos ponemos la crema y vamos contando chistes, sino que hay un trabajo previo en el que nos planteamos las cuestiones esenciales, las ideas fuerza de lo que vamos a ver. Entonces, en esa isla había dos ideas fuerza. Uno, que era el motor que nos llevaba, que era la erupción reciente del volcán de Tajo Gaite. Pero los organizadores han querido, dice, ya sabemos que venís a esto, pero os vamos a enseñar la isla para que la conozcáis entera. Y ha sido un completo acierto. Así que eso forma parte de las actividades previas, que significa decir qué temas vamos a tocar, cómo van a ser, qué problemática es la que hay, qué recorridos vamos a hacer para ver lo que es más interesante. La segunda parte, una vez que hemos llegado, es decir, qué actividades desarrollamos durante la salida del campo. Pues la primera, observar. Contemplar, que es una palabra que a mí me gusta mucho, que significa observar con paz, con tranquilidad y con inteligencia, hablando con nosotros mismos, recordando, regurgitando nuestros conocimientos, dándole vueltas, y en la medida en que vas observando, el paisaje de repente se convierte en algo transparente y locuaz que te empieza a transmitir su identidad. Empiezas a entenderla, empiezas a entender las cosas. Cuando estamos mirando al paisaje, el paisaje no es más que la fisonomía de una serie de elementos geográficos que están ahí, pero cuando tú sabes preguntarle y lo miras adecuadamente, no solamente te transmite su fisonomía, su aspecto exterior, sino que te transmite su identidad, su ser. ¿Qué es ese paisaje? ¿Cómo funciona? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo hay que tratarlo? Y todas esas preguntas hay que saber hacerlas, y las hacemos caminando y mirando y buscando. Para eso llevamos, pues, nuestros compañeros con experiencia que organizan, pues nos llevan a los sitios más expresivos. ¿Pero se acaba ahí la excursión? No. Después de la excursión hay una serie de actividades posteriores a la salida de campo, en la que analizamos qué valores hemos descubierto, qué problemática hemos observado, qué soluciones o qué respuestas podemos dar a los desafíos de este paisaje alterado por un volcán que ha destruido miles de casas, que ha afectado a miles de personas en todas las condiciones. ¿Cómo emprendemos el trabajo de reconstrucción de ese espacio, o de renovación, o de creación de un nuevo paisaje? Bueno, si quieres, empezamos por... a mí me gusta siempre irme unos cuantos milloncejos de años para atrás. Entonces, pues dices, bueno, ¿y esto de las islas Canarias, cómo es que están ahí? Unas islas que son volcánicas y tal. Es la primera pregunta que se plantea uno. Claro, dice, ¿qué hacen ahí unas islas? Dice, bueno, pues hay una serie de fisuras en el fondo del océano que han estado emitiendo magma desde muy antiguo,
desde el Cretácico empiezan las primeras manifestaciones, pero sobre todo en los últimos 4 millones de años han empezado, por esas grietas, han empezado a salir magma y a crearse edificios con el magma. Son las rocas incandescentes que están dentro de la Tierra, que salen por estas fisuras y que van creando unos edificios debajo del agua. Sí. Así está, pues durante un par de millones de años, pues desde el pliego cuaternario comienza a crecer estos edificios. Ya en los 2 últimos millones de años, pues ya comienza la parte emergida de algunas de ellas, que son las 7 islas, pero es que hay otras muchas más montañas que están dentro del agua. Bien, estos edificios hay que pensar que la parte emergida, lo que vemos de la isla de La Palma, no es más que un 10% del edificio volcánico que está debajo. Por hacernos una idea, para ver la magnitud, el Roque de los Muchachos, que es la cumbre más alta de la isla de La Palma, está a 2.430 metros. Eso es lo que vemos a partir del nivel del mar. El 90% está por debajo. Es una especie de iceberg que hay una parte emergente. Por tener una relación, pues nuestro Moncayo pues tiene 2.315 metros y casi tiene la misma altura que el Roque de los Muchachos. Dice, pero en nuestro caso la montaña parte de una especie de tarima que está ya a 1.000 metros, en la parte soriana hasta 1.400 metros, en la parte aragonesa a 1.000 metros. Y a partir de ahí surge la montaña. Es que cuando estamos allí hay 1.000 metros más abajo porque partimos del nivel. Entonces es el Roque de los Muchachos y la caldera de Taburiente, que es como se llama ese entorno, ese parque, es un edificio magnífico. ¿Cómo se ha formado este edificio? Pues si vamos al fondo de la caldera de Taburiente, que hay una incisión, hay un gran barranco que se llama el Barranco de las Angustias, por lo de angustioso estrecho para llegar. En la parte más baja, y hay que pensar que tenemos 2.000 metros de paredes rocosas verticales casi por encima, en la parte más baja encontramos las piloulavas. ¿Qué son las piloulavas? Piloulavas. Piloulavas. Mira, esto ya está anotando. Sí, No te digo más. pillow es almohada en inglés. Entonces, son cuando los volcanes son submarinos, las lavas van saliendo formando algo que se parece como si fuesen amontonamientos de almohadas, porque tienen esa forma y se van formando un edificio. A veces se rompen y forman clastos y trozos, pero en el barranco encontramos restos de estas lavas submarinas. Y a partir de ahí se van poniendo tongadas, capas, en distintas etapas de cada fenómeno volcánico. Va dejando sus coladas de basalto, sus escorias, sus piroclastos, que son los trocitos de lava que salen incandescentes y que vuelan, y que son prácticamente como fuego que va saliendo incandescente, trozos de lava, de vidrio incandescente que salta y que se enfría y que va cayendo por las laderas, y todo esto forma esa característica que es el cono volcánico, esa montaña con unas laderas. Voy viéndolo, bien. Claro. Ese cono volcánico dentro tiene un cráter, y de ese cráter es del que van saliendo los piroclastos y las coladas. Cuando suben las coladas muchas veces desbordan el cráter, rompen la pared y sale una colada por uno de los lados o sale por el otro. En el caso de Tajo Gaité ha habido 15 puntos de emisión, la mayoría alineados según las grandes fracturas que rigen este sistema. Entonces es como si de una gran línea fueran metiéndose las coladas, van subiendo, el magma que tenemos en la caldera de abajo va subiendo por las fisuras y emerge y comienza a emitir las coladas de basalto incandescente que las hemos visto correr, rojas incandescentes por la noche. Estas coladas hay de dos tipos fundamentales.
unas que son de tipo hawaiano, son más tranquilas, como los volcanes de Hawái. Son unas lavas muy fluidas que, bueno, son muy calientes y circulan a gran velocidad, no tienen muchos gases, entonces es como un manto líquido y se asemeja mucho, pues, al depósito de una hormigonera cuando sale el hormigón, que se va expandiendo. Bueno, pues tiene ese parecido, y cuando se enfrían forman una lámina brillante, casi lisa en la parte superior. Eso son las lavas Pahoehoe. 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 Muchas veces dentro así como muy exótico, ¿no? Sí, muy hawaiano. Dentro de esas lavas se enfría la parte superior, y si el flujo lávico, si el caudal de lava desciende, pues va circulando por debajo y se forman tubos volcánicos que luego, cuando se enfría todo, son unas grutas que se pueden recorrer y se puede entrar dentro de estas grutas. Es magnífico. En la isla de Lanzarote están los jameos del agua, por ejemplo, que es un lugar donde corresponde a estos tubos, y además pues el grandísimo artista César Manrique pues hizo una maravilla allí. Yo recomiendo que vayáis a Canarias, a cualquiera de las islas, todas son hermosas, pero la bonita, La Palma. Bien, y aquí encontramos estas coladas Pahoehoe con sus tubos volcánicos, etcétera, y otras lavas que, cuando los magmas son más viscosos y tienen mucho más gas y demás, ¿sí?, pues pegan explosiones y lanzan bombas volcánicas. Son trozos así que salen a distancias de cientos de metros y van girando como cuando se ve por la noche, se parece a los fuegos artificiales cuando sale uno, y van como girando y ¡plaf!, caen, y entonces recoges la bomba cuando ya está fría, entonces ves que tiene una forma como de pan fusiforme, con un ricito a cada lado, como los churros, y suelen estar aplastadas con una parte áspera, que es la que ha caído sobre los piroclastos más pequeños, se ha quedado allí clavada, y la otra queda lisa, y tienen es decir, lo cuentan todo. Luego están los lapidis, que son más pequeños, las cenizas que abarcan una superficie mucho más grande, y que donde caen son cenizas de vidrio incandescente y lo queman todo. Pensemos que caen encima de una casa que no ha sido afectada por la lava. Eso se va acumulando y hunde los techos por el peso. Ya no digo si llueve, porque eso se llena de agua, hunde los pesos. Si cae sobre una platanera, sobre los techos de plástico de las plataneras, todo eso se hunde. Caminar sobre estas lavas basálticas de las explosiones, que se llaman AA, es otro nombre muy característico, son lavas tipo AA, y yo me acuerdo siempre porque es que es imposible andar por allí. Se camina con muchísima dificultad, y puedes avanzar unos pocos metros a la hora, pues porque aquello es muy complicado. Bien, todo esto nos ha dejado pues una superficie de como unos 9 kilómetros cuadrados de superficie que están cubriendo todos estos materiales, y que se ha llevado por delante todas las casas, todas las infraestructuras de riego, de abastecimiento, de saneamiento, de carreteras, de electricidad. Todo eso queda interrumpido, y además va de la cresta que divide la parte sur, de la mitad sur de la isla. Es como un tejado a dos vertientes, desde la Cumbre Vieja, que es la parte superior, y van bajando las laderas hasta el mar, donde cae con unos acantilados. Y ahí es donde se sitúan los principales volcanes históricos, el volcán de San Antonio, el volcán del Teneguía en 1971,
el volcán de San Juan de 1949 y ahora el Tajo Gaite, que es este volcán que nos ha tocado en este momento, ¿no? Bien, pues ahí tenemos 15 cráteres de unos 50-80 centímetros de profundidad por una media de 200 de ancho, y esta superposición de lava sobre el territorio anterior ha borrado toda la vida en un espacio poblado, bastante poblado, de características pues periurbanas, como las zonas próximas a las ciudades, o rururbanas, donde hay un hábitat disperso, y cada casita pues tenía su caminito que llevaba a la casa, el pequeño huerto, el depósito del agua o la piscina, y ahora todo eso ha desaparecido completamente. La verdad es que lo tenemos que dejar aquí, profesor, porque a mí me gustaría hablar también en sucesivos programas de la gestión de emergencia, de cómo se ha encontrado también el paisaje, de las diferencias, ¿no?, que ha habido con otras visitas a La Palma. ¿Qué le parece si lo dejamos aquí y seguimos el próximo día? Fantástico. Yo creo que el próximo día podemos entrar en el lado de cuáles son los daños que ha causado, claro, cómo se están reponiendo, qué pasa con las propiedades privadas, de quién es ese suelo, están llegando las ayudas económicas prometidas. De momento puedo avanzar que el balance de ayudas ya entregadas, según datos recientes que me ofrece el propio Cabildo, es de 600 millones, más de 600 millones de euros, lo que ya está, y en el próximo programa podemos ir detallando en qué se han gastado esos dineros y qué se está haciendo. Hay que ver lo que da, unas jornadas de campo, en este caso en la Isla Bonita. Profesor Francisco Pellicer, gracias por su tiempo con nosotros en este Espacios Vividos, un placer. Muchas gracias.